Bien, entonces nos quedamos que todos los apellidos que terminan por ES y EZ son todos descendientes directos de judíos. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento de todo esto, qué era lo que Jesús predicaba, cómo lo predicaba, cuál era su mensaje, a qué hacía referencia. Esto nos va a dar un poco de luz. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 26, del 1 al 9, dice: entonces el rey Agripa, que está hablando de Pablo que fue llevado preso, y él está presentando una defensa delante de un rey llamado Agripa. Y aquí hay algo que Pablo dice mientras se está defendiendo. Él dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Note bien por qué estaban llevando a Pablo a juicio. Dice: por la esperanza de la promesa que le hizo Dios a nuestro padre Abraham, soy llamado a juicio. Es decir, que Pablo estaba siendo llamado a juicio porque él tenía que defenderse de las acusaciones que le hacían, porque él estaba predicando un mensaje que tenía que ver con el mismo mensaje que Dios le dio a Abraham, que tenía que ver con una nación y reyes que saldrían de él. Era el mismo mensaje. Entonces dice: por esa causa, por predicar eso, me tienen aquí hoy. Dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Note que Pablo dice: esa promesa que le dio Dios al padre Abraham, que pasó a Isaac, que pasó a Jacob, que pasó a Efraín, y que vino hasta el Mesías, que ahora en los lomos del Mesías estaba esa semilla de levantar un pueblo. Dice: ese mensaje es el que yo estoy predicando y por eso me tienen preso. Y esa promesa hoy, dice Pablo, esperan alcanzarla las 12 tribus. Es decir, que el mensaje que Cristo predicaba era un mensaje a las 12 tribus que se habían separado y que Cristo las estaba llamando al regresar, al reconciliarse. Por eso su mensaje de amor, de amar al prójimo, de reconciliarse con las personas, de no llevar la ofrenda al altar si tiene algo contra su hermano. Está hablando de estas tribus que hacían vida en Israel, pero que tenían un resentimiento del pasado. Por eso la samaritana le dice al Señor: judíos y samaritanos no se hablan. ¿Por qué? Porque Samaria eran las 10 tribus y Judá y Benjamín eran las tribus que estaban en Jerusalén, de donde venía Jesucristo. Por eso la samaritana le dice: tú y yo no deberíamos estar hablando, porque tú eres de Jerusalén y yo soy de Samaria. Y en la antigüedad hubo un pleito entre nosotros y esa división permanece. Note que en el corazón de la samaritana todavía estaba la mentalidad de que ese pleito permanecía, continuaba. Entonces Cristo vino en su mensaje a romper esa división y les hace un llamado tanto a los de Samaria como a los de Jerusalén, tanto a los judíos como a los gentiles. Por eso el mensaje de Pablo era a los gentiles, porque Cristo le predicó a los judíos y levantó 12 judíos y los envió a los gentiles. Yo reconcilio a los judíos, ustedes vayan y reconcilien a los gentiles y después los unimos hasta que el reino de Dios pueda establecerse. Hasta que esas tribus no se unan, no se junten, Cristo no puede venir a establecer su reino. Y fíjense lo que dice Pablo.
soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 5, versos 5 al 6, fíjese cómo dice. Esto es Jesús mandando a los apóstoles. Dice, a estos 12 los envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis. Permítame explicarle o aclarar un poco esta escritura. A pesar de que aquí diga, por camino de gentiles, porque acabo de decir que su mensaje también era para los gentiles. Entonces aquí dice, por camino de gentiles no vaya, ni en pueblo de samaritanos entres. Es como que si el Señor estuviera diciendo lo contrario, como que si el Señor dijera, no vayas a los gentiles, no vayas a los samaritanos. No, no es eso. Está diciendo que el mensaje es para ellos, pero primero la casa de Israel, primero el territorio de Israel, y una vez que todo el territorio de Israel se reconciliara, entonces ya podían ir a los gentiles. Entonces cuando le dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entre, lo que le están diciendo, no traspasen la frontera fuera de Israel, no salgan fuera de Israel. Eso es lo que le está diciendo. Luego dice, por camino de gentiles no vayas, en ciudad de samaritanos no entres, sino id antes o primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note que Cristo dice las ovejas perdidas. ¿Por qué dice las ovejas perdidas? Porque según lo que estamos estudiando, las tribus se separaron y fueron expulsadas de los lugares donde estaban, de Jerusalén y de Babilonia. ¿Y dónde están las tribus ahorita? Desperdigadas, regadas por todo el mundo. No hay un país en el mundo que no tenga en su interior a un judío. Fueron esparcidos por todo el mundo, porque así la profecía lo decía. Era un castigo, Dios los enviaría lejos de su tierra, y en ese lugar serían perseguidos hasta que Dios se acordara de ellos y los trayera de vuelta. Este mensaje que estoy predicando hoy es el mismo mensaje que Cristo predicó, porque lo que se busca para que el reino de Dios pueda establecerse, Hechos capítulo 3, el verso 25 dice, es necesario que Cristo sea retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Todas las cosas tienen que restaurarse primero para que Cristo venga. Es lo que dice ese pasaje o ese texto. Entonces, ¿de qué cosas está hablando que deben restaurarse? La reunificación del pueblo de Israel. Por eso es que están ocurriendo todos estos fenómenos en el Nuevo Oriente. Guerras. ¿Por qué? Porque Dios está buscando reunir a su pueblo. Todos los judíos que viven en Siria, en Irán, en Irak, en todo lo que hoy está bajo ese poderío militar, aquello que llaman la primavera árabe, todos los judíos que viven ahí van a salir y van a ir a tener a su país de origen, que es Israel. Es una forma de Dios llamar su atención y sacarlos con fuerza, perseguidos, huyendo por la frontera, porque así dice la Escritura, pero los va a traer de vuelta a su casa. Cuando ellos vuelvan otra vez a reunirse en su casa, entonces Cristo va a venir, y para eso falta poco. Entonces este mensaje lo que ayuda es a acelerar la venida de Cristo, buscando la reconciliación entre judíos y gentiles. Los judíos y los gentiles, que vendría siendo el pueblo cristiano, son hermanos. Y los cristianos no pueden rechazar a los judíos, y los judíos no pueden rechazar a los cristianos, porque los judíos son el hermano mayor y los cristianos son el hermano menor. Y tanto el uno como el otro están perdidos en el planeta, en el mundo. Por eso un mensaje de reconciliación, reunificarse. Fíjense bien, Lucas capítulo 1, 13 al 17 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan el Bautista. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este niño, que era Juan el Bautista, fue engendrado porque él traía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Es decir, ya él traía un mensaje en el vientre de su madre. ¿Cuál era ese mensaje? Mírenlo. Dice: y él hará que muchos de los hijos de Israel, se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que el mensaje de Juan el Bautista era hacer que el corazón de los padres, el mensaje de los padres, le llegara a los hijos, y que el mensaje que recibían los hijos los hicieran retornar al amor y al corazón de los padres. Es una forma de hacer que padres e hijos se reconcilien en un mensaje. Ahora, cuando dice el corazón de los padres, ¿de qué padres está hablando? Cuando usted encuentra en la Escritura, en el Nuevo Testamento, nuestros padres o los padres, ¿de quién está hablando? De tres personas específicas: Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando el ángel le dice a Elizabeth, este niño hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, ¿qué está diciendo? Que el mensaje que le dio Dios a Abraham, que le dio a Isaac y que le dio a Jacob, recobraría vida, porque se había perdido, recobraría vida, y los hijos que están perdidos oirían ese mensaje y se reconciliarían con ese mensaje de los padres. Es decir, volverían a la fe, volverían a las raíces del padre Abraham. Eso era el trabajo de Juan Bautista, y Cristo no puede predicar algo diferente a eso. Mateo capítulo 2, verso 4 al 6 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Note que el profeta dice que de la tribu de Judá saldrá un guiador. ¿De dónde viene Cristo? De la tribu de Judá. Saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿A qué vino Cristo? A apacentar, a alimentar al pueblo de Israel. Y para alimentar una grey con un mensaje, no puede ser un mensaje ajeno al diseño que ellos tienen en su corazón. Hacemos un corte y para el próximo continuamos.